Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras historias bíblicas. Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de uno de los pueblos más enigmáticos y temidos del Antiguo Testamento, los filisteos. Cuando pensamos en los grandes enemigos de Israel, ningún pueblo ocupa un lugar tan prominente como los filisteos. Desde Sansón hasta David, las Escrituras nos relatan intensos enfrentamientos que moldearon la identidad del pueblo hebreo. Pero ¿quiénes eran realmente estos temibles guerreros? ¿De dónde vinieron? ¿Qué los hacía tan poderosos? En este viaje histórico, descubriremos cómo un pueblo venido del mar estableció un imperio que desafió a Israel durante siglos. Exploraremos su cultura avanzada, su dominio del hierro y las grandes batallas que libraron contra los jueces y reyes de Israel. Y responderemos a una pregunta que muchos se hacen. ¿Tienen alguna relación con los palestinos actuales? Prepárense para una historia de conflicto, poder y el cumplimiento infalible de las profecías divinas. El mar Mediterráneo siempre ha sido una ruta de migración y conquista. Alrededor del año 1200 a.C., un grupo de pueblos conocidos como pueblos del mar comenzaron a moverse por sus aguas, buscando nuevas tierras donde asentarse. Entre ellos destacaban los filisteos. Estos navegantes audaces venían principalmente de la región del mar Egeo, de tierras como Creta y Micenas. No eran simples nómadas, traían consigo una cultura sofisticada que habían desarrollado durante siglos. Imagina grandes barcos cruzando el Mediterráneo, cargados no solo con guerreros, sino también con sus familias, herramientas y tradiciones. Los arqueólogos han encontrado muchas pistas sobre quiénes eran estos misteriosos recién llegados. En las excavaciones realizadas en ciudades como Ashdod y Ecrón, han descubierto cerámica con diseños únicos que no se parecían en nada a los que usaban los cananeos o los israelitas. Estos objetos de barro tenían decoraciones de círculos, espirales y aves que eran típicas del mundo egeo. También han encontrado construcciones con características arquitectónicas similares a las de Micenas, con edificios que tenían columnas y techos de un estilo completamente diferente a los locales. Pero lo más sorprendente es que los filisteos ya aparecen mencionados en la Biblia mucho antes de esta migración masiva. En el capítulo 20 de Génesis, vemos que Abraham viajó al territorio de Gerar, gobernado por Abimelec, rey de los filisteos. Génesis 21:2 nos cuenta: Abraham partió de allí hacia la región del Negev y habitó entre Cades y Shur, y permaneció en Gerar. Y Abraham dijo de Sara su mujer: «Es mi hermana». Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó traer a Sara. Este encuentro temprano sugiere que algunos grupos pequeños de filisteos ya habían llegado a Canaán mucho antes que el grupo principal. Quizás eran comerciantes o pequeños asentamientos que mantenían rutas comerciales con Egipto y Canaán. En el capítulo 21 de Génesis vemos que Abraham incluso hizo un pacto con Abimelec en Berseba. Génesis 21:33-34 nos relata: Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno. Y Abraham residió en tierra de los filisteos muchos días. Sin embargo, la gran migración ocurrió alrededor del año 1200 a.C., cuando grupos mucho más numerosos de filisteos llegaron a las costas de Canaán. Los registros egipcios hablan de una gran batalla contra estos pueblos del mar durante el reinado del faraón Ramsés III. Aunque los egipcios afirmaron haber ganado, lo cierto es que no pudieron impedir que los filisteos se establecieran en la costa sur de Canaán, en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y sus alrededores. Al llegar a Canaán, los filisteos no se dispersaron por todo el territorio. En lugar de eso, se establecieron principalmente en 5 ciudades importantes que formaron una alianza conocida como la Pentápolis Filistea.
Estas ciudades eran Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Cada una de estas ciudades se convirtió en un centro de poder y cultura filistea. Gaza era la ciudad más meridional, ubicada estratégicamente en la ruta comercial entre Egipto y Mesopotamia. Ascalón era un importante puerto marítimo. Asdod, otra ciudad costera, se convirtió en un centro religioso. Gat estaba situada más hacia el interior y era famosa por sus guerreros, incluyendo al gigante Goliat. Ecrón, la más septentrional, era conocida por su producción artesanal. A diferencia de otras culturas de la época, los filisteos no tenían un rey único que gobernara sobre todos ellos. Cada ciudad estaba gobernada por un líder llamado Serén, en plural, Seranim. Esta palabra aparece en la Biblia y no tiene traducción directa en hebreo, lo que indica que era un término propio de los filisteos. En el capítulo 6 de Primero Samuel, vemos mencionado claramente el número de estos gobernantes. 1 Samuel 6:4 nos dice: ellos preguntaron, ¿cuál ha de ser la ofrenda de culpa que le hemos de enviar? Y ellos respondieron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Estos Seranim eran como señores o príncipes que tomaban decisiones en conjunto cuando se trataba de asuntos que afectaban a todas las ciudades, como la guerra contra Israel. Era un sistema político bastante avanzado para su época, una especie de federación que les permitía mantener la independencia local mientras cooperaban en asuntos más amplios. Pero lo que realmente hizo poderosos a los filisteos fue su dominio de la metalurgia del hierro. Mientras la mayoría de los pueblos de Canaán todavía usaban bronce para sus armas y herramientas, los filisteos trajeron consigo el conocimiento para trabajar el hierro, un metal mucho más duro y duradero. Este conocimiento les dio una ventaja militar significativa. El capítulo 13 de 1 Samuel describe claramente este monopolio. 1 Samuel 13, 19, 22 nos relata: y no se hallaba herrero en toda la tierra de Israel, porque los filisteos habían dicho, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Por lo cual, todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 2/3 de siclo por las rejas de arado y por los azadones, y 1/3 de siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, que las tenían. Este control sobre la tecnología del hierro no solo les daba superioridad militar, sino también económica, ya que los israelitas se veían obligados a pagar a los filisteos para afilar sus herramientas agrícolas. Las ciudades filisteas pronto se convirtieron en centros urbanos prósperos. Construyeron murallas imponentes, templos para sus dioses, como Dagón en Asdod, y desarrollaron un comercio floreciente con otras regiones del Mediterráneo. Su ubicación en la costa les daba acceso directo a las rutas comerciales marítimas, lo que les permitía importar materias primas como metales y exportar productos manufacturados. La relación entre los filisteos e Israel no siempre fue hostil desde el principio. Durante la conquista de Canaán por parte de Josué, apenas se mencionan enfrentamientos con los filisteos. Sin embargo, a medida que ambos pueblos crecían y expandían su territorio, los conflictos se volvieron inevitables. Durante el período de los jueces, cuando Israel no tenía un gobierno central fuerte, los filisteos comenzaron a ejercer presión sobre las tribus israelitas vecinas, especialmente Dan y Judá. El capítulo 13 del libro de Jueces nos cuenta cómo comenzó este período de opresión. Jueces
13:1 nos dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es en este contexto de opresión filistea cuando surge uno de los héroes más famosos de Israel, Sansón. Su historia comienza con el anuncio de su nacimiento milagroso a sus padres. El ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa, que era estéril, y le dio un mensaje específico. En Jueces 13:3-5 leemos: He aquí que tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni licor, ni comas cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Sansón creció con una fuerza sobrehumana, pero también con una debilidad por las mujeres filisteas. Su historia está llena de hazañas impresionantes contra los filisteos. En Jueces 15 vemos cómo, usando solo un hueso, logró una victoria impresionante. Jueces 15:16 relata: y halló una quijada de asno fresca aún, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. En otra ocasión, mostró su fuerza extraordinaria en la ciudad de Gaza. Jueces 16:3 nos cuenta: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se las llevó a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sin embargo, su amor por Dalila lo llevó a revelar el secreto de su fuerza, lo que resultó en su captura. Aun así, en su muerte, Sansón logró una última victoria. Jueces 16:30 nos relata sus palabras finales: y Sansón dijo: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Otro juez que luchó contra los filisteos fue Samgar, aunque su historia se cuenta muy brevemente en el libro de Jueces. Jueces 3:31 nos dice: después de él vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Una aguijada de bueyes era simplemente un palo largo con punta afilada que se usaba para dirigir a los bueyes mientras araban. Que Samgar usara esta herramienta agrícola como arma sugiere que los israelitas realmente carecían de armas adecuadas debido al monopolio filisteo del hierro. Uno de los episodios más dramáticos en el conflicto entre Israel y los filisteos fue la captura del Arca de la Alianza. El capítulo 4 de 1 Samuel nos cuenta cómo, después de sufrir una derrota inicial, los israelitas tomaron una decisión desesperada. 1 Samuel 4:3 relata: enviemos pues a Silo, y traigamos de allá el arca del pacto del Señor, para que estando entre nosotros nos salve de manos de nuestros enemigos. Sin embargo, el plan no funcionó como esperaban. Los filisteos, aunque temerosos al principio, se llenaron de valor y lucharon con más ímpetu. 1 Samuel 4:8-9 nos muestra su reacción. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. La batalla terminó en desastre para Israel. No solo fueron derrotados, sino que el arca fue capturada, y los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés murieron.
Al enterarse de la noticia, el anciano Elí cayó de su silla y se rompió la nuca, y la esposa de Finees, que estaba embarazada, entró en trabajo de parto prematuramente y murió después de dar a luz. Los filisteos llevaron el arca a Asdod y la colocaron en el templo de su dios Dagón, pero pronto comenzaron a sufrir las consecuencias. El capítulo 5 de 1 Samuel nos cuenta lo que ocurrió con la estatua de su dios. 1 Samuel 5:4 relata: Y cuando se levantaron temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco de Dagón le quedaba. Además, los habitantes de Asdod fueron afligidos con una enfermedad dolorosa. 1 Samuel 5:6 nos dice: la mano del Señor se hizo sentir pesadamente sobre los de Asdod, y los asoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a su territorio. Cuando trasladaron el arca a Gat, lo mismo ocurrió allí, y luego en Ecrón. Finalmente, después de 7 meses, los filisteos decidieron devolver el arca a Israel, junto con una ofrenda de culpa: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, 1 por cada ciudad filistea. El capítulo 6 de 1 Samuel nos cuenta cómo el arca fue enviada de vuelta en un carro nuevo, tirado por 2 vacas recién paridas, cuyos becerros fueron retenidos. A pesar de su instinto maternal, las vacas se dirigieron directamente hacia territorio israelita. 1 Samuel 6:12 relata: y las vacas se encaminaron directamente por el camino de Bet-Semes, y seguían por un mismo camino, andando y mugiendo, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Después de devolver el arca, los filisteos no abandonaron sus ambiciones sobre el territorio israelita. De hecho, durante este periodo alcanzaron el apogeo de su poder en la región. Su control se extendía desde la costa hasta bien adentro del territorio central de Israel, incluyendo partes de las tierras altas centrales. Los filisteos establecieron puestos militares avanzados en territorio israelita para mantener su dominio. El capítulo 10 de 1 Samuel nos muestra la extensión de su control. 1 Samuel 10:5 nos dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí en la ciudad, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto. Estos puestos militares no solo servían para controlar el territorio, sino también para vigilar que los israelitas no desarrollaran capacidades metalúrgicas. Como ya vimos, los filisteos prohibían la presencia de herreros en todo Israel para evitar que fabricaran armas de hierro. Esta estrategia mantenía a Israel en una posición de inferioridad militar y dependencia tecnológica. El dominio filisteo era tan extenso y opresivo que el capítulo 13 de 1 Samuel nos muestra cómo afectaba a la vida cotidiana de los israelitas. 1 Samuel 13:6 relata: y los hombres de Israel, al verse en peligro, porque el pueblo estaba en gran aprieto, se escondieron en cuevas, en matorrales, en peñascos, en rocas y en cisternas. Sin embargo, bajo el liderazgo del profeta Samuel, Israel comenzó a organizarse para resistir. El capítulo 7 de 1 Samuel nos cuenta cómo Samuel convocó a todo Israel en Mizpa para buscar un cambio espiritual. 1 Samuel 7:3 nos dice: y Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: si os volvéis al Señor de todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las Astarot, y preparad vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de mano de los filisteos. Los filisteos, al enterarse de esta reunión, la interpretaron como un acto de rebelión y marcharon contra Israel. 1 Samuel 7:7 relata:
Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Y oyéndolo, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Samuel ofreció un sacrificio y clamó al Señor por Israel, y Dios respondió de manera dramática. Primera Samuel 7:10 nos cuenta: Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron derrotados delante de Israel. Esta victoria en Mizpa marcó un punto de inflexión en la lucha contra los filisteos. 1 Samuel 7:13-14 nos dice: Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Sin embargo, esta paz no duró para siempre. Con el envejecimiento de Samuel, los filisteos volvieron a amenazar a Israel. Fue esta amenaza constante la que llevó al pueblo a pedir un rey que los liderara en batalla. 1 Samuel 8:20 nos muestra su razonamiento. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgará, y saldrá delante de nosotros, y peleará nuestras batallas. El clamor por un rey surgió en gran parte del deseo de tener un líder militar fuerte que pudiera oponerse eficazmente a los filisteos. El pueblo veía cómo otras naciones tenían reyes que lideraban sus ejércitos, y querían lo mismo. Esta petición llevaría eventualmente a la unción de Saúl como el primer rey de Israel, marcando el fin del período de los jueces y el comienzo de la monarquía. A pesar de la victoria en Mizpa y la posterior restauración de algunas ciudades israelitas, los filisteos seguían siendo una amenaza formidable. Su superioridad tecnológica, su organización política y su posición estratégica en la costa los convertían en el enemigo más poderoso que Israel había enfrentado hasta ese momento. El conflicto con los filisteos definiría gran parte de la historia temprana de la monarquía israelita y sería uno de los principales desafíos para los primeros reyes de Israel. Cuando Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, los filisteos dominaban gran parte del territorio. El nuevo rey tenía una misión clara: liberar a su pueblo de esta opresión. Sin embargo, los primeros días de su reinado no fueron fáciles. Los filisteos tenían guarniciones militares en pleno corazón del territorio israelita. La primera gran victoria contra los filisteos no vino del rey, sino de su hijo Jonatán. En el capítulo 13 de 1 Samuel vemos cómo comenzó esta batalla por la libertad. Jonatán, joven y valiente, decidió actuar sin siquiera informar a su padre. 1 Samuel 13:3 nos cuenta: Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en Geba, y lo oyeron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo: «Oigan los hebreos». Este ataque sorpresa desencadenó una respuesta inmediata de los filisteos, que movilizaron un ejército enorme. El texto bíblico describe su impresionante fuerza en 1 Samuel 13:5, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Frente a semejante amenaza, muchos israelitas se escondieron en cuevas y otros huyeron más allá del Jordán. Saúl esperaba en Gilgal la llegada del profeta Samuel para ofrecer sacrificios antes de la batalla, pero al ver que Samuel se demoraba y que su ejército comenzaba a dispersarse, decidió ofrecer él mismo los sacrificios, violando así las instrucciones del profeta.
Después de este incidente, Saúl marchó con sus hombres hacia Gibeá de Benjamín. El número de sus guerreros había quedado reducido a apenas 600. Mientras tanto, los filisteos enviaban destacamentos para saquear el territorio israelita. La situación parecía desesperada, pero Jonatán nuevamente dio un paso audaz. En el capítulo 14 de 1 Samuel, vemos cómo él y su escudero decidieron atacar solos un puesto avanzado filisteo. Antes de actuar, Jonatán buscó una señal de Dios. Y 1 Samuel 14:8-10 nos relata: dijo, pues, Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Los filisteos respondieron con arrogancia, invitándolos a subir, y Jonatán tomó esto como la señal prometida. Lo que siguió fue extraordinario. 1 Samuel 14:13-14 cuenta: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y su paje de armas tras él, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas fue como de 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Este ataque valiente desencadenó el pánico entre los filisteos. Dios envió un terremoto que aumentó la confusión, y los filisteos comenzaron a matarse entre sí en su desesperación por huir. Cuando Saúl y sus hombres llegaron al campo de batalla, encontraron a los filisteos en plena retirada desordenada. Incluso los israelitas que se habían escondido o que servían forzadamente en el ejército filisteo se unieron a Saúl para perseguir al enemigo. El valle de Elá fue escenario de otra batalla decisiva entre israelitas y filisteos. Los dos ejércitos acamparon en lados opuestos del valle, y fue aquí donde ocurrió uno de los episodios más famosos de la Biblia. En el capítulo 17 de 1 Samuel conocemos a Goliat, el campeón filisteo de Gat. Su descripción es impresionante. 1 Samuel 17:4-7 nos dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Durante 40 días, mañana y tarde, Goliat desafió a los israelitas a enviar a alguien para combatir con él en duelo singular, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. El rey Saúl había prometido grandes recompensas a quien derrotara al gigante, pero el miedo paralizaba a todos. Fue entonces cuando llegó al campamento un joven pastor llamado David. Había venido a traer provisiones a sus hermanos mayores que servían en el ejército. Cuando David oyó los insultos de Goliat contra el ejército del Dios viviente, se ofreció para luchar contra él. En 1 Samuel 17:32 leemos: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl dudaba que un muchacho pudiera enfrentarse a un guerrero experimentado, pero David le contó cómo había matado leones y osos para proteger su rebaño. Finalmente Saúl aceptó y quiso darle su propia armadura, pero David la rechazó porque no estaba acostumbrado a ella. El encuentro entre David y Goliat es uno de los momentos más dramáticos de la Biblia. Goliat se burló de David cuando lo vio venir armado solo con su cayado y su honda.
Primera Samuel 17, 43-44 relata: Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David respondió con fe y valentía. Primera Samuel 17, 45-47 recoge sus palabras. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Lo que siguió fue asombroso. David corrió hacia Goliat, tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra se hundió en la frente del gigante, que cayó de bruces. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza con ella. Al ver muerto a su campeón, los filisteos huyeron, y los israelitas los persiguieron hasta las puertas de Ecrón y Gat, saqueando luego su campamento. Esta victoria catapultó a David a la fama en Israel, pero también despertó los celos de Saúl, que comenzó a verlo como una amenaza para su trono. A pesar de algunos éxitos iniciales, el reinado de Saúl terminó en tragedia. Los filisteos seguían siendo una amenaza constante y finalmente reunieron sus fuerzas para una gran batalla en el monte Gilboa. El capítulo 31 de Primero Samuel nos cuenta el triste final del primer rey de Israel. Los filisteos presentaron batalla en las laderas del monte Gilboa y el ejército israelita fue derrotado. Primero Samuel 31, 1-4 relata: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El escudero de Saúl, al ver que su señor había muerto, también se suicidó. Al día siguiente, cuando los filisteos volvieron para despojar a los caídos, encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Le cortaron la cabeza a Saúl y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San, mientras que sus armas las pusieron como trofeo en el templo de Astarot. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad, a quienes Saúl había salvado al principio de su reinado, se enteraron de esto, fueron por la noche, recuperaron los cuerpos y les dieron sepultura. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido rey de Judá en Hebrón, mientras que Isboset, hijo de Saúl, reinaba sobre el resto de Israel. Durante este período de división, David necesitaba protegerse no solo de la casa de Saúl, sino también de los filisteos. Curiosamente, antes de convertirse en rey, David había encontrado refugio entre esos mismos filisteos cuando huía de Saúl. El capítulo 27 de Primera Samuel nos cuenta cómo David, perseguido incansablemente por Saúl, tomó una decisión desesperada. Primera Samuel 27, 1-2 dice: Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl.
Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Es sorprendente que David buscara refugio precisamente en Gat, la ciudad de Goliat, a quien él había matado. Pero David había estado allí antes, aunque en aquella ocasión tuvo que fingir locura para escapar. Esta vez, sin embargo, venía con un séquito de guerreros, y el rey Aquis lo recibió como a un valioso aliado contra Saúl. Después de un tiempo, David pidió a Aquis un lugar propio donde establecerse con su gente, ya que vivir en la ciudad real le resultaba incómodo. En 1 Samuel 27:6 leemos: «Y aquel día Aquis le dio Siclag. Por esta causa Siclag fue de los reyes de Judá hasta hoy». Esta concesión fue muy importante para David, ya que le dio un lugar desde donde operar con cierta independencia. Durante su estancia en territorio filisteo, David realizaba incursiones contra otros pueblos enemigos de Israel, como los amalecitas, pero hacía creer a Aquis que atacaba a los israelitas. De este modo, ganó cada vez más la confianza del rey filisteo, que pensaba tener en David a un servidor leal. Cuando los filisteos se preparaban para la gran batalla contra Saúl en Gilboa, Aquis quiso que David y sus hombres los acompañaran. Sin embargo, los otros príncipes filisteos desconfiaban de David y temían que se volviera contra ellos en medio de la batalla. Por eso, Aquis tuvo que pedirle que regresara a Siclag. Esto probablemente salvó a David de tener que elegir entre luchar contra su propio pueblo o traicionar la confianza de Aquis. Al regresar a Siclag, David descubrió que los amalecitas habían atacado la ciudad en su ausencia, quemándola y llevándose cautivos a las mujeres y niños. David y sus hombres persiguieron a los amalecitas, los derrotaron y recuperaron todo lo que habían perdido. Después de la muerte de Saúl, David recibió la noticia en Siclag. Poco después, regresó a territorio israelita y fue ungido rey de Judá en Hebrón. 7 años más tarde, después de la muerte de Isboset, también las tribus del norte lo reconocieron como rey, y David estableció su capital en Jerusalén. Los filisteos, al ver que David, a quien consideraban su vasallo, ahora era rey de todo Israel, decidieron atacarlo. El capítulo 5 de 2 Samuel nos cuenta estas campañas. 2 Samuel 5, 17-18 dice: «Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó a Dios antes de enfrentarse a ellos, y recibió la promesa de victoria». 2 Samuel 5, 19-21 relata: «Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos no se dieron por vencidos, y volvieron a atacar por el valle de Refaim. Esta vez, Dios ordenó a David una estrategia diferente. 2 Samuel 5, 23-25 nos cuenta: «Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas un estruendo como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos». Y David lo hizo así.
como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Estas victorias marcaron el comienzo del fin del dominio filisteo. David no solo detuvo sus ataques, sino que pasó a la ofensiva y llevó la guerra a sus ciudades. Entre sus conquistas se encontraba Gat, considerada la madre de las ciudades filisteas por su importancia. El capítulo 18 de Primera de Crónicas menciona esta conquista. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Primera Crónicas 18:1. Una de las estrategias más interesantes de David fue incorporar a guerreros filisteos en su propio ejército. El más famoso grupo eran los quereteos, que junto con los peleteos formaban la guardia personal del rey. En 2 Samuel 8:18 leemos: «Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes». Estos quereteos eran probablemente mercenarios filisteos o cretenses, relacionados con los pueblos del mar de los que descendían los filisteos. David, que había vivido entre los filisteos y conocía sus habilidades militares, los incorporó a su servicio, convirtiéndolos en una unidad de élite. La guardia de quereteos y peleteos se mantuvo leal a David incluso durante la rebelión de Absalón, y más tarde apoyó a Salomón cuando hubo disputa por la sucesión. Primero Reyes 1:38 nos dice: «Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión». La paz que David había logrado imponer sobre los filisteos continuó durante gran parte del reinado de Salomón, pero no duró para siempre. Ya durante los últimos años de Salomón, cuando el reino comenzaba a mostrar signos de debilidad, se produjeron algunas revueltas en las zonas fronterizas, incluido el territorio filisteo. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel con capital en Samaria, mientras que Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino de Judá con capital en Jerusalén. Esta división debilitó a ambos reinos frente a sus enemigos, incluidos los filisteos, que comenzaron a recuperar parte de su antigua fuerza. Durante el reinado de Jorán en Judá, los filisteos realizaron incursiones devastadoras en el territorio judaíta. El libro de 2 Crónicas nos cuenta estos ataques. En 2 Crónicas 21, 16-17 dice: «Asimismo, Jehová despertó contra Jorán el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos». Estas incursiones mostraban que los filisteos, aunque ya no eran la potencia dominante que habían sido antes de David, seguían siendo capaces de causar graves daños cuando las circunstancias les eran favorables. Otro momento de resurgimiento filisteo se produjo durante el reinado de Acaz en Judá. Este rey fue uno de los peores en la historia de Judá, introduciendo prácticas idolátricas y llevando al reino a una crisis espiritual y política. En castigo, Dios permitió que varios enemigos atacaran a Judá, incluidos los filisteos. En 2 Crónicas 28:18 leemos: «Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Quimso con sus aldeas, y habitaban en ellas». Estas ciudades estaban en la región occidental de Judá,
la más cercana al territorio tradicional filisteo, lo que indica que los filisteos estaban recuperando territorios que habían perdido siglos antes. No todos los reyes de Judá fueron tan débiles como Jorán o Acaz. Algunos, como Usías, llevaron a cabo campañas exitosas contra los filisteos. El 2 Crónicas 26, 6, 7 nos cuenta sus logros. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en tierra de los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Usías no solo derrotó a los filisteos en batalla, sino que derribó las murallas de algunas de sus principales ciudades, incluida Asdod, una de las 5 ciudades de la Pentápolis filistea. Además, construyó ciudades israelitas en territorio filisteo, revirtiendo así la tendencia de las incursiones filisteas en Judá. Mientras Judá alternaba períodos de conflicto y paz con los filisteos, el reino del norte establecía ocasionalmente relaciones comerciales y alianzas temporales. Con ellos, estas alianzas a veces estaban dirigidas contra Judá, ya que Israel y Judá frecuentemente estaban en conflicto entre sí. El profeta Amós, que predicó principalmente en el reino del norte, denunció estas alianzas con los filisteos como contrarias a la voluntad de Dios. La cercanía geográfica y los intereses comerciales compartidos facilitaban estas relaciones, especialmente en tiempos de paz. Aunque los filisteos tuvieron momentos de resurgimiento durante la monarquía dividida, su poder nunca volvió a ser lo que había sido antes de David. Con el tiempo, fueron perdiendo cada vez más terreno frente a otros pueblos y imperios de la región. Durante el reinado de Ezequías en Judá, este piadoso rey llevó a cabo ataques exitosos contra los filisteos. En 2 Reyes 18:8 leemos: asoló también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Esta campaña mostró que, cuando Judá era fiel a Dios y tenía un liderazgo fuerte, todavía podía dominar a sus antiguos enemigos. Sin embargo, el verdadero declive de los filisteos vino con la llegada de los grandes imperios mesopotámicos a la región. Primero los asirios y luego los babilonios conquistaron tanto Israel y Judá como las ciudades filisteas. Estos imperios tenían una política de deportación masiva, trasladando poblaciones enteras de un lugar a otro para romper las identidades nacionales y prevenir rebeliones. Los asirios, bajo Sargón II y Sennacherib, conquistaron la mayoría de las ciudades filisteas. Gaza, Ascalón y Asdod se convirtieron en estados vasallos, obligados a pagar tributo al imperio asirio. Algunas ciudades que se rebelaron, como Asdod bajo el rey Asuri, fueron duramente castigadas. Cuando el imperio babilonio reemplazó al asirio como potencia dominante, las ciudades filisteas sufrieron nuevamente. El rey Nabucodonosor de Babilonia realizó varias campañas en la región entre los años 605 y 585 a.C., conquistando Jerusalén, pero también las ciudades filisteas. El profeta Jeremías había anunciado este destino para los filisteos. En Jeremías 47, 1, 4, leemos: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, las ciudades y los moradores de ellas, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus fuertes caballos, por el estruendo de sus carros, por el estrépito de sus ruedas. Los padres no atendieron a los hijos por la debilidad de sus manos.
a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Otros profetas también habían anunciado la caída de las ciudades filisteas. Amós 1, 6, 8 dice: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod, y al que tiene el cetro de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Sofonías 2, 4, 7 también profetizó: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar para resto de la casa de Judá. Apacentarán allí, y en las casas de Ascalón dormirán de noche. Porque Jehová, su Dios, los visitará, y levantará su cautiverio. Estas profecías se cumplieron cuando los babilonios conquistaron definitivamente las ciudades filisteas. Aunque no existe un registro detallado de cada conquista, sabemos por fuentes históricas y arqueológicas que las principales ciudades filisteas fueron sometidas y muchos de sus habitantes deportados a Babilonia, al igual que ocurrió con los judíos. Durante el período persa que siguió al babilonio, las antiguas ciudades filisteas continuaron existiendo, pero su carácter distintivo se fue diluyendo. La deportación de muchos habitantes originales y la llegada de colonos de otras partes del imperio contribuyeron a una gradual pérdida de identidad cultural. Los filisteos se fueron asimilando a las culturas dominantes, primero la persa y luego la helénica tras las conquistas de Alejandro Magno. Cuando los griegos llegaron a la región, encontraron en las antiguas ciudades filisteas a poblaciones ya parcialmente helenizadas, lo que facilitó su asimilación a la cultura griega. Ciudades como Gaza, Ascalón y Asdod se convirtieron en importantes centros comerciales y culturales del mundo helenístico, pero ya no eran reconocibles como filisteas en el sentido bíblico. A pesar de su desaparición como pueblo distintivo, los filisteos dejaron un legado importante tanto en la historia bíblica como en la región en general. Sus contribuciones culturales y tecnológicas fueron significativas, especialmente en áreas como la metalurgia, la cerámica y la arquitectura. La introducción y dominio de la tecnología del hierro por parte de los filisteos tuvo un impacto duradero en toda la región. Aunque inicialmente mantuvieron el monopolio de esta tecnología para asegurar su ventaja militar sobre los israelitas, con el tiempo estas técnicas se difundieron a los pueblos vecinos, incluyendo a Israel, que bajo David y Salomón desarrolló su propia industria metalúrgica. El término Palestina tiene su origen en Filistea. Cuando los romanos aplastaron la rebelión judía en el siglo II después de Cristo, quisieron borrar el nombre de Judea que recordaba a los judíos. Así, llamaron a la provincia Siria Palestina, basándose en el nombre de los antiguos filisteos, aunque para entonces ya hacía siglos que habían dejado de existir como pueblo diferenciado. Con el tiempo, las antiguas ciudades filisteas se transformaron gradualmente en centros urbanos de carácter greco-fenicio. Gaza, Ascalón y Asdod, particularmente, se convirtieron en importantes puertos y centros comerciales del Mediterráneo oriental bajo los Ptolomeos y Seleucidas y luego bajo los romanos.
Sus habitantes ya no eran étnicamente filisteos, sino una mezcla de diversos pueblos mediterráneos con una cultura predominantemente helenística. Las excavaciones arqueológicas modernas en lugares como Ashdod, Ascalón, Ecrón, Telmicne y Gat Tel Es-Safi han arrojado luz sobre la cultura material de los filisteos. Los arqueólogos han descubierto restos de cerámica, edificios, armas y objetos religiosos que confirman muchos de los detalles mencionados en la Biblia sobre este pueblo. Estas excavaciones también han mostrado la evolución de la cultura filistea a lo largo de los siglos, desde sus orígenes egeos hasta su gradual fusión con las culturas cananea, fenicia y finalmente helenística. Quizás el legado más duradero de los filisteos está en cómo ayudaron a moldear la identidad nacional israelita. Al ser el otro más prominente y amenazador en las fronteras de Israel durante siglos, los filisteos contribuyeron a definir, por contraste, lo que significaba ser israelita. Los relatos de los conflictos con los filisteos ocupan un lugar importante en la narrativa bíblica, desde el período de los jueces hasta la monarquía. Héroes como Sansón, Samuel, Saúl y especialmente David se definieron en gran parte por su oposición a los filisteos. La victoria de David sobre Goliat no es solo una historia de valentía individual, sino también un símbolo de cómo Israel, aunque más pequeño y aparentemente más débil, podía triunfar sobre sus enemigos más poderosos cuando confiaba en Dios. Estas historias formaron parte esencial de la autocomprensión de Israel como pueblo elegido de Dios. Incluso en la literatura sapiencial y poética de la Biblia, los filisteos aparecen como ejemplo de enemigos que Dios finalmente somete. En el 1900, Salmo 68, por ejemplo, leemos: Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Estas referencias muestran cuán profundamente estaba arraigada la imagen de los filisteos como adversarios en la conciencia colectiva de Israel. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la historia de los filisteos, uno de los pueblos más importantes y fascinantes de la narrativa bíblica. Los filisteos no fueron simplemente antagonistas en la historia de Israel. Fueron una pieza fundamental en el desarrollo del pueblo de Dios. A través de sus conflictos con Israel, Dios moldeó a su pueblo, levantó jueces y reyes, y mostró su poder y fidelidad una y otra vez. Sin los filisteos, no tendríamos las historias de Sansón que nos enseñan sobre la fuerza y la debilidad humana. No conoceríamos el relato de David y Goliat, que nos muestra cómo la fe puede vencer a los gigantes que enfrentamos en la vida. Y no entenderíamos completamente cómo Dios guió a Israel desde un conjunto de tribus hasta convertirse en un reino unificado bajo David. Incluso en su desaparición eventual, los filisteos nos enseñan sobre la soberanía de Dios en la historia. Las profecías contra ellos se cumplieron, demostrando que la palabra de Dios permanece fiel aun cuando pasan siglos. Amigo que me estás viendo, espero que esta historia te haya ayudado a comprender mejor la Biblia y a ver cómo cada detalle en las Escrituras forma parte de un plan divino mayor. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de esta enseñanza. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora mismo para no perderte nuestros próximos estudios bíblicos. Recuerda que conocer las historias bíblicas no es solo acumular conocimiento, sino entender mejor el carácter de Dios y su obra en la historia humana. Hasta el próximo video.